Muy, pero muy buenas noches. Es para mí muy gratificante nuevamente estar con todos ustedes. En el día de hoy he querido abrir este pequeño espacio de reflexión, ya que muchos de mis seguidores me han estado haciendo diferentes preguntas alusivas a uno de los temas que yo generalmente suelo manejar con mucha frecuencia en mis redes, como es todo lo alusivo a la parte del TDAH, las implicaciones con su correspondiente manejo. En lives anteriores he venido haciendo unas reflexiones muy significativas en torno a muchos de los aspectos que ustedes me han venido preguntando a lo largo del tiempo. Hoy quiero tratarles a ustedes un tema que considero de mucha importancia, muy desde la perspectiva de la experiencia, a razón que muchos de ustedes me pidieron que cómo pueden ustedes como profesionales en el área de la salud comunicar correctamente un diagnóstico de TDAH a los papás, debido de que por muchas razones la mayoría de ellos se vuelven muy reacios y obviamente negados a aceptar que su hijo padezca este tipo de condición. Bueno, mientras las personas se siguen conectando, en este momento solo me estoy proyectando por el Instagram Neuropsico-Eliane. Lamento mucho no poder estar con el Facebook, tuvimos un pequeño inconveniente, así de que todas las personas que tienen el acceso a Facebook y tienen la posibilidad de conectarse en este momento por el Instagram, quiero informarles que solamente voy a poder estar con ustedes en el día de hoy, lamentablemente, por el Instagram. Bueno, mientras las personas se siguen conectando y se están dando cuenta pues de la novedad que tuvimos, les doy a todos ustedes un gran saludo. Me gustaría que me escribieran desde dónde se están conectando, qué profesión tienen, desde qué región del país o desde qué otro país. Le doy un saludo muy especial a Bárbara, a Debo, a Techin, a Viviana. A ver, sigamos mirando por acá, a Flaquita, a Kaisa, a Yerenly, a Male. Muy buenas noches a todos ustedes, a Sosli, a Stephanie, a Alberto. Muy buenas noches. Un saludito a María Gisela, a Eliplana. Bueno, ahí se siguen conectando diferentes personas, dándoles a todos pues una gran bienvenida. Me había ausentado por unos días, pero nuevamente vuelvo y retorno con ustedes, nuestros lives llenos de muchas reflexiones y demás. Muy agradecida por el acompañamiento que en este momento, o más bien por la presencialidad de cada uno de ustedes en este live. Hoy quiero hacer de alguna manera una pequeña reflexión muy significativa desde la perspectiva muy de tipo personal en cuanto a cómo podemos hablarle a los padres de familia para poderles dar un diagnóstico efectivo y asertivo o acertado cuando su hijo tiene un trastorno por déficit de atención, ya que para muchos de los padres de familia les resulta ser muy difícil aceptar, reconocer, entender que su hijo tiene esta condición, y es precisamente entendible porque si nos colocamos en los zapatos de ellos, indiscutiblemente encontramos una serie de condiciones emocionales, de resistencias, de frustración, emociones y sentimientos encontrados como la frustración, la autoculpación que muchos de ellos suelen sentir y tener a razón de que no saben qué fue lo que le pasó a su hijo. A veces se sienten negados, o a veces se sienten en muchos casos como si hubieran contado con una mala suerte porque nosotros no escogimos este hijo
Además que hemos hecho un gran esfuerzo como papá y como mamá para poder ser un modelo y un ejemplo de vida. Y mire, doctora, el hijo que nos resultó, generando grandísimos conflictos, un nivel muy alto de estrés y obviamente, indiscutiblemente, frustración e impotencia y a lo mejor hasta emociones también de vergüenza al darse en cuenta que su hijo, entre comillas, es una persona, según ellos, especial, diferente a los demás. Por eso, mi querida comunidad, gran parte de mis días las he pasado relativamente trabajando muy de cerca con las familias de estos niños que tienen esta tipología de condición. El hecho de ser neuropsicóloga pediátrica y neuropsicóloga clínica, esto me ha servido para ayudarles muchísimo a las familias a lograr identificar los obstáculos que impiden que de alguna manera sus hijos logren su máximo potencial, tanto en el contexto familiar como en el contexto escolar. De hecho, podría decir que algunas familias son muy abiertas y de alguna manera aceptan cualquier ayuda disponible. Pero también es cierto que muchas de ellas, dadas sus condiciones personales, su red de creencias, su estilo de vida y demás, muchas pueden ser personas absolutamente reservadas y eso hace que se vuelvan muy cautelosos cuando se trata de dar cualquier tipología de diagnóstico. Hace algunos días, dentro de mi día a día matutino, laboral, realicé una evaluación neuropsicológica de un niño con una edad de 7 años. Sus padres lo trajeron a mi consulta porque estaban supremamente preocupados a razón de que presenta conductas muy disruptivas, con unas características muy particulares de impulsividad, de hiperactividad, con grandes dificultades para lograr centrar su atención por un lapso de tiempo prolongado, y eso llevaba consigo en el niño el no cumplimiento ni la ejecución de las tareas, ni de manera adecuada, con calidad, ni el manejo tampoco de tiempo. Además, referían los papás también su preocupación de ser un niño muy opositor, desafiante, absolutamente hiperactivo, y obviamente sobra decir que esas conductas tienen una gran incidencia en su contexto escolar. A pesar de que la maestra le afirmaba a ellos que es un niño supremamente inteligente, sus calificaciones no muestran esa capacidad intelectual porque realmente casi nunca el niño logra terminar sus tareas. Ella dice que pasa todo el tiempo molestando a otros niños y que llega un momento donde ellos se sienten impotentes, porque una cosa es tener el control del niño en el aula de clase y otra cosa es tener el control del niño en el contexto familiar. Y refería el papá: yo con un grito lo siento y lo obligo a trabajar. Y es entendible, cada uno de nosotros tenemos nuestras formas particulares de hacer obedecer a un niño, pero aquí lo importante no es utilizar cualquier estrategia vaga, sino ser lo absolutamente justos, efectivos, proactivos en el marco de una crianza positiva, saberlos tratar de una manera compasiva. Cuando se habla de una conducta o de una autoridad positiva en el marco compasivo, no estamos en ningún momento referenciando que tu comportamiento o tu autoridad pase a una dinámica sobreprotectora o laissez-fairista, pero sí estamos haciendo énfasis en esa modalidad tuya de actitud como papá o como mamá,
o como maestro para poder inferir en el mundo del niño de manera positiva. Es ahí donde ganamos la admiración en ellos y como desde esa perspectiva de admiración también ganamos el respeto. Entonces, en este orden de ideas, continuando con la historia del niño de 7 años que me llegó esta semana, los padres me referían que ya no sabían qué hacer, al punto de que se ha estado afectando sustancialmente la relación de pareja, porque su pareja, su esposo, inculpa a la señora porque ella está las 24/7 horas en la casa, y que él no entiende cómo es posible que mientras él trabaja bastante para llevar el sustento a la casa, cómo es que su hijo se le salió de las manos a la mamá y que él se sentía muy frustrado y con una gran impotencia a razón de que no podía en términos de tiempo poder tener control de esa situación. En la medida en que ellos estuvieron referenciándome en esa historia clínica en nuestra primera sesión, inmediatamente se me pasó por la mente una condición de un posible TDAH, pero pensaría también que es muy importante en el marco de nosotros de tener muy en cuenta que tenemos que ser muy juiciosos y muy meticulosos cuando se nos pasa por la mente la posible condición neurobiológica de un trastorno por déficit de atención, cuando en algunos momentos esta tipología de caracterizaciones pueden también obedecer a un proceso evolutivo del niño dentro de su neurodesarrollo. Por eso tan importante prepararnos, capacitarnos y mantenernos absolutamente informados como profesionales, buscando con ello que toda esta información que nos suministra tanto las instituciones como las familias cuando vienen a consulta, nos permitamos nosotros desde esa perspectiva de conocimiento y de experticia, diría yo, poder ir haciendo un análisis anticipativo de lo que posiblemente le podría estar aconteciendo a nuestro paciente. Porque es importante tener en cuenta que a pesar de todas las caracterizaciones que los papás me refirieron del caso de su hijo, todo apuntalaba a que había una posible condición de TDAH. Pero en algún momento pudiésemos también reconocer que puede ser difícil identificarlo correctamente, puesto que no podemos lanzar a priori a una manera de percepción lo que posiblemente le esté aconteciendo a este niño, puesto que no podemos incurrir en el error de hacer presunciones en donde no tengamos las herramientas suficientes, por lo menos en el caso de una evaluación para llegar a un diagnóstico tan delicado como es el TDAH, si no nos apoyamos verdaderamente de una buena batería de pruebas, unos buenos instrumentos psicométricos y obviamente iluminado todo ello con una excelente historia clínica, más todo lo que implica para nosotros como profesionales en el área de la salud, en el marco de una actitud de aperturamiento, de capacidad de escucha, pero obviamente también que prevalezca en nosotros un muy buen panorama de conocimiento que nos permita desde esa perspectiva poder tener amplitud del panorama que nos está planteando la situación familiar. En este sentido, mi querida comunidad, entonces siempre he tratado en la medida de las posibilidades de ser una persona muy delicada cuando menciono esta palabra de TDAH a los padres, ya que algunas familias pueden sentir desde lo más profundo de su ser, de alguna manera, esa situación que los avergüenza cuando suelen escuchar esta palabra, porque se sienten inclusive familias como excluidas de un contexto social, y eso de alguna manera los hace sentir también supremamente incómodo. Mientras yo hablaba con los papás del niño, les dije obviamente con una gran gentileza
y una gran delicadeza que todas las caracterizaciones que me estaban compartiendo de su hijo, posiblemente podríamos estar hablando posiblemente de un TDAH, pero que había que verificarlo a través de una muy buena valoración por medio de pruebas psicométricas que nos permitieran hacer una pesquisa de manera tal que toda esa exploración neurocognitiva de coeficiente intelectual y de todas las áreas neurocognitivas en el marco de las potencialidades que el niño tiene y obviamente el descubrimiento de las debilidades, podríamos irnos enmarcando en una realidad diagnóstica para no estar haciendo juicios valorativos, sino que por el contrario pudiésemos tener un acercamiento real, objetivo y claro frente a lo que le está aconteciendo al niño. Esto buscando con ello indiscutiblemente encontrar una claridad para no rotular el niño, para no encasillarlo, para no etiquetarlo, para no penalizarlo y por supuesto para que los padres tampoco se sientan avergonzados e impotentes a la luz de una situación que no saben ni tienen claro cómo manejarlo ni cómo abordarlo. Cuando yo a ellos les comenté de que había probablemente una sospecha de un TDAH por confirmar a través de una muy buena valoración neuropsicológica, inmediatamente ambos padres me respondieron que ya el niño había sido valorado por un neuropediatra, quien les había informado que el niño tenía un trastorno por déficit de atención. Pero lo que más les llamó la atención a ambos padres es que cuando consultaron al neuropediatra, en menos de media hora ya dio el dictamen diagnóstico y automáticamente lo medicó con metilfenidato de 25 miligramos, lo cual corresponde a Ritalina, cosa que los cogió fuera de base y los hizo sentir supremamente incómodos al punto de presentar resistencia al diagnóstico, porque me dejaron entrever que lo que menos querían ellos como solución inicial a la problemática, entre comillas, de su hijo y de ellos, era que el niño fuera medicado y que por ende ellos no estaban realmente seguros ni convencidos de tal diagnóstico. Las familias, por lo tanto, con las que yo trabajo, sin lugar a duda, creo que a todos ustedes les pasa algo muy parecido a lo que me ocurre a mí. Casi siempre llegan a nuestra consulta abrumadas por el comportamiento de su hijo y absolutamente impotentes frente a la manera de cómo abordar y cómo manejar cada situación circunstancial que su hijo presenta. Sin embargo, frente a todo este abrumamiento, ellos fueron claros que en ningún momento ellos querían que su hijo fuera medicado por el miedo, entre comillas, a que el medicamento tuviese un nivel de incidencia tal que le contribuyera al cambio de la personalidad del niño, y que ellos pues tenían muchas reservas y muchos cuestionamientos con respecto al manejo de los medicamentos, aunque si bien es cierto, es importante tener en cuenta, como se lo dije a ellos, los medicamentos también pueden ser en algún momento una opción para algunos niños, pero también fui clara con ellos que no es la única opción. Siempre, querida comunidad, cuando yo establezco este tipo de comunicaciones reflexivas con unas familias que vienen a buscar la asesoría mía, trato de ser supremamente prudente, pero absolutamente clara, contundente, obviamente afectiva, pero muy prudente, tratando de utilizar inclusive muy buena expresión verbal, muy buena comunicación gestual, donde se deje entrever un tono de voz
que en ningún momento inspire para el padre o la madre una conducta de censura, de recriminación, de cuestionamiento, de censura, de recriminación o de etiquetamiento. Siempre es muy importante, querida comunidad, tratar en la medida de las posibilidades de ser muy conscientes con todo lo que nos proyecta nuestro rostro, esa expresión no verbal y verbal, el tono de voz, la manera como tú te sientas, juega un papel muy importante. Si tu cuerpo está tenso y tu tono de voz es fuerte, gritado, alto, genera en los padres de familia, cuando vas a dar un tipo de diagnóstico como de esta naturaleza, pues lo que hacemos es exacerbar más sus niveles de ansiedad, de angustia y de preocupación. Por tanto, tan importante en primera instancia asumir una conducta muy compasiva, muy resiliente, muy prudente, muy afectiva, y aparte de eso, obviamente con una gran actitud de mucho aperturamiento, porque de allí va a depender en gran parte todo el trabajo que tú empiezas a hacer allí con esa familia que viene desbordada, desesperanzada, angustiada y obviamente colapsada. Siempre en la medida de las posibilidades trato de asegurarme que las familias sepan, conozcan de manera muy amplia todo lo que tiene que ver con esta condición. Nunca des por hecho que la familia que te llega a tu consulta lo sepa, porque no podemos vivir del supuesto, de un imaginario. Siempre debemos asumir una actitud y una conducta consciente de que quien te busca es porque te necesita, que quien te busca es esa persona que está ávida de conocimiento. Por tanto, si te buscan a ti como terapeuta, indiscutiblemente es porque desde la perspectiva de ellos están depositando en ti toda la confianza, toda la esperanza, toda la fe, para que de ti salga de sus labios, pues no palabras adornadas, pero sí las palabras que salgan de ti en el marco de la fluidez, sean absolutamente coherentes, certeras, efectivas y muy acordes y ajustadas a la realidad del niño. Por eso tan importante, querida comunidad, seguirnos cualificando, preparando día a día, leer muchísimo, vivir muy en el contexto, ponernos en los zapatos del niño, establecer esa connotación comportamental de empatía, ponernos en los zapatos de ese papá, en los zapatos de esa mamá, ese papá que llega mal geniado, irritable, que de pronto es egocéntrico, que de pronto es machista. No entrar en ese juego de poderes. Una mamá que llega nerviosa, depresiva, insegura, autoculpabilizada. En fin, nuestro papel protagónico como terapeutas es supremamente importante y fundamental en la manera como nos dirijamos a ellos en términos de expresión corporal, de mirada, de fluidez verbal, el tono de voz, la manera como tú utilices los gestos, cómo manejes tus manos, en fin, todo ese compendio de expresión corporal que termina siendo ese lenguaje no verbal que es más diciente que el lenguaje expresivo que solemos utilizar a través de palabras, para que a través de un lenguaje sencillo, simple, pero muy comprensible, pueda llegar al mundo de ese papá, de esa mamá, el mensaje que queremos transmitirle, sin que ello implique fatalizar la realidad del niño, ni mucho menos penalizarla. Recordemos que siempre estamos hablando de seres humanos sensibles por naturaleza, vulnerables,
máxime cuando se trata de esta tipología de condiciones en donde la mayoría de padres, por no decir todos, viven una situación de abrumamiento, en donde lo que nosotros tenemos que aprender a hacer como profesionales en el área de la salud es, en la medida de las posibilidades, atenuar esa borrasca de preocupaciones, de autoculpabilizaciones, de censura, de miedos, de estrés, de ansiedad y, por qué no también decirlo, en muchos casos, de depresión y demás. De hecho, la gran parte entonces de mi trabajo es, sin lugar a duda, cuando me llega un padre de familia a pedir mi asesoría, me cercioro muy bien que después de haber hecho un muy buen proceso evaluativo, echando mano de todas las herramientas psicométricas que son requisitivas en un protocolo muy estructurado que diseñé y que da cuenta del método entrenamiento para el manejo neuropsicopedagógico, para el manejo del TDAH, este protocolo que yo suelo utilizar, que ha sido muy efectivo para muchas familias y pacientes, han servido de mucha ayuda para poderle colaborar a las familias al esclarecimiento objetivo y efectivo del diagnóstico de su hijo. Entonces, en este orden de ideas, mi trabajo indiscutiblemente, aparte de utilizar las pruebas psicométricas como herramientas de apoyo para poder hacer una pesquisa o una exploración meticulosa de todo lo que en el niño su cerebro se compone, no olvidar también que no solamente hay que explorar su coeficiente intelectual y sus procesos neurocognitivos para identificar cómo están sus niveles de atención, de concentración, de memoria, cómo está su lenguaje y demás, sino que también otro papel protagónico dentro de un proceso evaluativo, indiscutiblemente, es explorar las emociones que al niño le aquejan o surgen del hecho de escuchar cómo el niño siente y experiencia su día a día y lo que implica para él cada experiencia, que generalmente en la mayoría de ellos son experiencias con una carga emocional bastante grande en el sentido de que los fracasos, los desaciertos, los muchos esfuerzos fallidos, las pérdidas, los rechazos de sus amigos, las sanciones de sus maestros, las reprimendas de sus padres, las exclusiones, en fin, todo eso van generando una serie de implicaciones psicoemocionales en él que, no obstante, ese componente emocional puede tener un gran impacto sustancial en todo ese proceso neurocognitivo. Entonces no podemos solamente explorar la parte neurocognitiva, sino que también nuestro trabajo como terapeutas es explorar las emociones que surgen al escuchar la experiencia, el sentir, el vivir de ese niño, de ese adolescente. Y por qué no decirlo, de ese adulto que también ni sabe ni se da por enterado que padece su condición de TDAH. Y esto nos podría permitir que el niño, el joven, entienda que no es un bicho raro, sino que simplemente de alguna manera es un ser diferente. Pero no por el hecho de tener esa condición, sino por el hecho de que cada uno de nosotros, en el marco de nuestra individualidad, por naturaleza, somos diferentes. Entonces fíjate cómo, en la medida en que tú hablas, cómo tú le argumentas, cómo tú le ejemplificas al niño y obviamente a sus padres, va a ser posible que el descubrimiento que ellos van teniendo a lo largo de este proceso de evaluación diagnóstica
no los coja fuera de base, sino que por el contrario, procesualmente los vayamos enrutando en un camino de comprensión, de aperturamiento, de disposición, de credibilidad, para imperar en el mundo de cada uno de ellos a nivel emocional, para que experiencien esperanza. La mayoría de padres de familia me llegan aquí supremamente desesperanzados, enloquecidos, sin ganas de nada, con ganas de tirar la toalla. Porque la verdad es que en el caso de este niño particular que quise traer a colación hoy, siendo uno de los tantos miles que hemos atendido acá, los padres de este niño realmente estaban supremamente preocupados porque le estaba yendo absolutamente mal, le estaba yendo mal, muy mal en el colegio, y a ellos les preocupaba mucho que el niño, por su condición, perdiera el cupo en el colegio, porque su mayor sueño de ambos era que se graduara de un muy buen colegio, además bilingüe, porque ya tenían anticipadamente un proyecto de vida para mandarlo a futuro a Francia, buscando con ello una beca que su padre ya había venido no sé cómo organizando y planeando 10 años antes. Entonces se pueden ustedes imaginar toda la carga emocional de ambos al ver ese sueño irse desboronando como un suspiro, no más por el hecho de tener un niño en unas condiciones que ellos no esperaban que lo fueran. Esto, sin lugar a duda, de alguna manera, cuando ellos me participaban desde su sentir, sus experiencias, se dejaba entrever en sus ojos y en su rostro una situación de vergüenza, porque la maestra de alguna manera a menudo les hacía llegar a través de la libreta de notas el mal comportamiento de su hijo, al punto de terminar los dos con unos comportamientos absolutamente estrictos, como decía el papá, doctora, al punto de tener que castigar a mi hijo con correa, cosa que yo no he querido hacerlo porque yo fui levantado con palo y rejo. Y yo soy una persona muy exitosa, un empresario, pero nadie sabe lo que me ha costado a mí llegar y ser lo que ahora soy, aún reconociendo que me falta mucho. Yo creería, doctora, que el mismo problema que mi hijo está teniendo, yo también lo tuve. Lo que pasa es que a mí me lo controlaron con rejo, y cuando mi mamá me veía con los berrinches, me llevaba al tanque de agua y me mojaba. Y me decía, aquí te mojo para bajarle la calentura. Yo ahora no puedo hacer eso con mi hijo. Entonces realmente nos sentimos muy impotentes y obviamente con mucha culpa, porque yo no quiero castigar a mi hijo, pero es la única manera que logro que él se siente y haga la tarea. Él expresa que odia el inglés porque a él le gusta es el francés. Él expresa que odia las matemáticas porque no la entiende, pero es muy bueno, doctora, para las ciencias, para las sociales, para la biología, para el español. Entonces es ahí donde nosotros como terapeutas tenemos que enfatizarle mucho a los papás, dentro de la información del diagnóstico, la importancia de resaltarle a nuestros niños en primera instancia todo lo que son sus fortalezas, para que desde esa perspectiva podamos echar mano de unos factores que para el niño resultan ser protectores y aún para los padres de familia en el marco emocional. Y ahí sí poder después, con un lenguaje muy prudente, decirles cuáles son las áreas de dificultad, pero también mostrarles opciones alternativas, que esas áreas sí se entrenan. No es que vamos a hacer una terapia, a mí no me gusta hablar de terapiar, sino que les vendo la idea a las familias. Si hacemos un muy buen proceso de entrenamiento cerebral, el niño va a poder procesualmente ir desarrollando esos niveles competenciales,
porque lo que encontramos en estos niños con TDAH es que son mágicamente maravillosos, muy talentosos, pero que por la condición de su TDAH, las estructuras cerebrales que dan cuenta de las funciones ejecutivas, en algunas de ellas están desreguladas. Una desregulación, por ejemplo, en el área de la flexibilidad cognitiva, en el spa atencional, en la memoria operativa, por ejemplo, en el área del control inhibitorio de la conducta o de las emociones, una desregulación de esas áreas que se ven atribuidas por una falta de una buena irrigación de neuroquímicos que tienen que ver con los niveles de dopamina, serotonina, noradrenalina y demás. Esa desregulación amerita un tipo de entrenamiento, así como cuando tú vas al gimnasio y te fatigas con mucha facilidad y el entrenador te dice que tienes que alimentarte muy bien y que hay que empezar a hacer una serie de ejercicios que te vayan propiciando fuerza, energía, velocidad y finalmente terminas con masa muscular. El niño que quiere aficionadamente aprender el deporte, por ejemplo, del fútbol, ¿a qué va? A un entrenamiento. El niño no va a fútbol, a una terapia. El niño va a entrenar unas habilidades para que las logre desarrollar. Lo mismo, esos son elementos lingüísticos en el marco de la comunicación y la información que tú puedes utilizar para que puedas venderle la idea a los papás que las áreas que están desreguladas en el niño, que parecen ser falentes y que es la razón por la cual no está dando el rendimiento adecuado, acorde a la exigencia escolar, se pueden entrenar, se pueden estimular. Por eso, un método que diseñé ya hace muchos años, que ha estado muy validado, como es el método EMPEMED, que da cuenta de esas modalidades de entrenamiento, que lo que hacemos es estimular las áreas del cerebro a través de muchas estrategias y técnicas que se vuelven posibilitadoras y facilitadoras en el marco de la madurez cerebral gracias a la neuroplasticidad cerebral. Y si a eso se le trabaja con constancia, con persistencia, y tenemos unas familias que desde tu propia persuasión como terapeuta lograste inferir en el mundo del papá y la mamá, convenciéndolo que el problema del niño no es un problema inalcanzable, sino que es una situación que a la luz de todos nosotros, con un buen trabajo en equipo, podemos lograr sacar el niño adelante. Y también les pongo de entredicho cuántas personas en el universo exitosas también tuvieron la condición de su hijo y se les muestra los nombres, los papeles protagónicos y lo que ellos lograron llegar a hacer y a significar en el mundo, al punto de dejar huellas en el universo. Entonces, si ellos lo pudieron, ¿por qué su hijo no? Es decir, nuestra actitud en el marco de la información para dar un diagnóstico efectivo, la clave está en la manera como tú le transmitas los mensajes y con qué tipología de argumentación en el marco de la compasión, no del compadecimiento, no de la lástima, no del pesar, sino de la compasión, en el marco de ponerme en el zapato del padre de la madre que se rehúsa a aceptar que su hijo tiene esa condición, o que se rehúsa a aceptar que tiene más dificultades porque de pronto él, papá o mamá, se ven identificados con esa tipología de situación. Nos podemos ver abocados a tener toda esa tipología de experiencias emocionales que pueden ser también reactivas a nivel de comportamiento, pero mientras tú como terapeuta estés enfocada, sepas quién eres, tengas claridad de lo que sabes, tengas muy buena información a nivel de tu profesión, tengas excelente cualificación, el poder tuyo de la palabra va a incidir significativamente en el mundo de ese papá y de esa mamá, no solamente contribuyendo a que ellos
amplíen sus conocimientos, esclarezcan sus inquietudes y amplíen su conocimiento para que su actitud cambie y se disponga en el marco de la colaboración. Como terapeuta, entonces, es muy importante siempre estar nosotros en una actitud de muchísima escucha y en ningún momento dejar entrever a nivel gestual extrañeza, censura o recriminación. Por tanto, nuestros rostros deben ser gestualmente muy bien entrenados para que no se deje entrever sino una conducta de comprensión, de compasión, de entendimiento, de aceptación y de decirle: te entiendo, te comprendo cómo te puedes sentir, pero juntos vamos a salir adelante con nuestro niño, utilizando siempre un lenguaje pluralista donde dejamos entrever que a mí me interesa y que tengo una gran disposición de colaboración incondicional para que nuestro niño pueda salir adelante, para que nuestra familia pueda surgir y puedan tener experiencias de vida gratificantes y ante todo de muchísima felicidad, porque todo está por lograrse. Recordemos que nada es para siempre, por tanto esas expresiones hay que hacérselas referenciar a ellos para que se empiecen a inundar de una emoción de esperanza. Y creería que de esa manera tú como profesional ganarías muchísimo terreno allí, con la absoluta certeza que después de haber asumido una excelente actitud de información frente al diagnóstico que te corresponde compartir con las familias, muy probablemente te convertirás para ellos en un ángel, en una luz, en una opción, en una esperanza. Y si lo vemos desde la perspectiva laboral, en una muy buena fuente de ingresos para tú poder seguir gestionándote como profesional en el ámbito laboral. Cuando nosotros con nuestra actitud, al ofrecerles una buena información, nos convertimos indiscutiblemente en esa luz de esperanza para que ellos se sientan mucho mejor, obviamente menos ansiosos y menos avergonzados. También la verdad es que al finalizar la socialización de una evaluación, que suelo siempre hacerlo, uno empieza a darse cuenta a través de lo que uno va percibiendo con sus cuerpos, con sus miradas, que están más tranquilos, que ya no hacen esos gestos de entrecejo, de extrañamiento o de miradas de enjuiciamiento a la pareja, sino que ya uno empieza a ver unos cuerpos en los papás tranquilos, más cálidos, se deja entrever ciertas sonrisas como de complacencia, como que por fin nos quitamos este peso de encima, es decir, por fin logramos entender lo que le estaba pasando a nuestro niño y lo que nos estaba pasando. Bueno, hay un gran reto, un gran trabajo por hacer, pero mucha tranquilidad por el hecho de que por primera vez un profesional idóneo, empoderado, serio, ético, compasivo, prudente y respetuoso fue capaz de decirles con claridad, con contundencia, con cientificidad, con entereza y con respeto la realidad, sin adornar nada, sin magnificar absolutamente nada y sin tampoco minimizar. Cuando se es sincero, y aquí lo digo en mis terapias, en mis consultas, la sinceridad no requiere palabras escuetas que redunden en torno a herir sentimientos. Eso no es la sinceridad, ¿sí? La sinceridad es simplemente ser coherentes con lo que decimos, sentimos y pensamos y que se ajuste estrictamente a la realidad.
Y la empatía, que va de la mano con la sinceridad y la honestidad, es siendo correctos con lo que realmente es. Entonces, a los padres de familia no se les puede engañar. A un niño menos. Cuando mi paciente llega ya a iniciar el proceso, lo primero que yo hago es preguntarle, ¿sabes por qué vienes? Y yo le explico su condición, les muestro un cerebrito. A ellos les gusta mucho un cerebrito. Y cuando tú les muestras y les explicas las áreas y luego se las pones a dibujar en un croquis donde el niño empiece a empoderarse de su condición y a entender que tiene una particularidad, pero que él quiere mejorar y que tiene los aliados, su terapeuta, su mamá, su papá, su maestro, su abuela, su tía, su cuidadora, en fin, él también se va a llenar de esperanza, de ilusión. Entonces vamos a hacer un trabajo de coequiperos, donde todos trabajamos a la luz del mismo objetivo. Y cuando se logra ese proceso sinérgico en esa entrevista que tú haces para poder explicarle a las familias el diagnóstico de tu paciente, tengo la certeza, porque lo he vivido permanentemente, con qué complacencia se van ellos y con qué actitud de aperturamiento y de tranquilidad, en donde terminan diciendo, como lo hicieron con este paciente, que ya van a iniciar conmigo el proceso, que estamos abiertos, doctora, para conocer las diferentes opciones de los diferentes tratamientos que nuestro niño necesita. Y gracias a ti por la claridad de la información, nos vamos muy tranquilos, porque ya sabemos qué le pasa a nuestro niño y ya sabemos también qué nos pasa a nosotros como familia. Por tanto, se pusieron de acuerdo en regresar en unos días para poder iniciar el proceso terapéutico. Y me despido de ellos con un apretón de manos. La mayoría terminan dándose o dándonos un abrazo o dándome un abrazo, manifestando su gratitud, la admiración y que se sienten mucho mejor. Querida comunidad, como esta experiencia, miles más en nuestro día a día. Por eso trabajar en el área de la salud, fundamentado siempre con nuestra experiencia, con nuestros conocimientos, siempre en la mira de buscar procesos de cualificación, que es lo que nos da a nosotros la autoridad, la certeza, la seguridad, la madurez, la claridad y la autoridad para ser capaces de manera espontánea, nada forzoso, todo genuino, y de esa manera poder llegar al mundo de nuestras familias de una manera espontánea, genuina, con una gran certeza, porque desde tu interior emanas en ellos lo que realmente tú eres, y es lo que ellos realmente buscan en un profesional. Esa persona que les genere tranquilidad, certeza, confianza. Por eso mi invitación a un llamado de acción, la importancia de aprender a tener grandes habilidades para poder hacer unos diagnósticos certeros, efectivos, acordes a la necesidad de nuestros pacientes en las condiciones particulares en que cada uno de ellos vengan junto con sus familias. Por tanto, los que quieran, mi invitación quiero hacerlos hoy una invitación muy particular, que los que quieran aprender a manejar, aprender a manejar las pruebas o el protocolo para hacer un excelente diagnóstico para el TDAH, con todas las estrategias y herramientas psicométricas
que se necesitan para poder dar un extraordinario diagnóstico fundamentado en el marco científico desde la psicología y la neuropsicología, me gustaría que aquí escribiesen la palabra llamada quienes estén interesados, que yo los apoye en un proceso de formación, de cualificación, para que con base a esta oportunidad nos demos el espacio de hacer aprendizajes recíprocos. Entonces, quienes estén en este momento interesados en aprender a hacer un adecuado diagnóstico para el TDAH, los invito para que escriban la palabra llamada. Esto con el... O vayan al link de la biografía. O bajen al link. O vayan al link de mi biografía para que escriban. Para que puedan ingresar. Para que puedan ingresar y puedan aplicar la llamada de uno de nuestros asesores, buscando con ello el que tengan un diálogo, que se permitan identificar si esta propuesta que yo les estoy haciendo a manera de invitación aplica para ti. Entonces de esa manera nos pudiésemos ver pronto. Vuelvo y repito, para quienes estén interesados en cualificarse, en aprender a hacer muy buen proceso de evaluación diagnóstico para el TDAH, sencillamente pueden escribir aquí la palabra llamada, que uno de nuestros asesores tendrá contacto directo contigo para que puedan llegar a acordar, a llegar a unos acuerdos posiblemente de la respectiva inscripción. Y si no, ir al link de mi biografía para que puedan tener este tipo de vinculación. Bueno, siendo así, me despido de una manera muy fraternal con todos ustedes, esperando, deseándoles una bendecida y descansada noche, y nos estamos viendo muy prontamente. Los invito para que estén muy pendientes a otros lives que prontamente les voy a orientar con todo el corazón. Espero que la reflexión que les compartí en el día de hoy les haya servido de reflexión, de referencia, para que podamos seguir transformando vidas. Un abrazo fraterno y nos vemos prontamente.